Millonario se ríe de su hermano, porque solo hereda una vaca de su padre, pero nadie sabía que esa vaca tenía algo que su difunto padre mantuvo en secreto durante años. Pedro se removía inquieto en su silla, mientras su hermano mayor, Juan, mantenía una postura erguida y confiada. El notario, un hombre de avanzada edad con gafas de media luna, aclaró su garganta antes de comenzar la lectura del testamento de su padre. Yo, Antonio Fernández, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. Pedro cerró los ojos por un momento, recordando a su padre. Antonio había sido un hombre trabajador, dueño de una próspera hacienda que había construido con sus propias manos a lo largo de décadas. Siempre justo, pero a menudo enigmático en sus decisiones. A mi hijo mayor, Juan Fernández, le dejo la casa principal de la hacienda, junto con el 80% de mis ahorros y acciones en la cooperativa local. Juan esbozó una sonrisa de satisfacción. No era una sorpresa, siempre había sido el favorito para heredar el grueso del patrimonio familiar. Pedro sintió un nudo en el estómago. Aunque nunca había esperado una gran herencia, la confirmación de la preferencia de su padre hacia Juan dolía más de lo que esperaba. A mi hijo menor, Pedro Fernández. Pedro contuvo la respiración. El notario hizo una pausa, ajustándose las gafas como si quisiera asegurarse de que estaba leyendo correctamente. Le dejo mi vaca lechera favorita, junto con la parcela de tierra donde actualmente pasta. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Pedro parpadeó varias veces, seguro de haber escuchado mal. ¿Una vaca? ¿Esa era toda su herencia? Juan fue el primero en romper el silencio con una carcajada mal disimulada. Vaya, hermanito, parece que papá tenía un sentido del humor bastante peculiar hasta el final. Pedro sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y confusión. La vaca en cuestión, una hembra de pelaje blanco y negro que su padre había cuidado con especial cariño durante años, parecía una burla cruel en comparación con la fortuna que Juan acababa de recibir. El notario, percibiendo la tensión en el ambiente, se apresuró a continuar. Además, a Pedro le dejo el siguiente mensaje. Hijo mío, en esta vaca encontrarás más riqueza de la que puedas imaginar. Cuídala bien y descubre su verdadero valor. Punto. Juan resopló. Típico de papá, siempre con sus acertijos. Bueno, Pedro, parece que tendrás que conformarte con ordeñar vacas mientras yo manejo el negocio familiar. Pedro permaneció en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué había querido decir su padre con ese mensaje? ¿Acaso había algún significado oculto en esta herencia aparentemente insignificante? Mientras el notario concluía la lectura del testamento, Pedro se sumergió en sus recuerdos. Recordó las tardes que pasaba de niño junto a su padre en el establo, aprendiendo a cuidar de los animales. La vaca que ahora heredaba siempre había sido la favorita de Antonio, aunque nunca había explicado el porqué. Al salir del despacho del notario, el contraste entre los hermanos no podía ser más evidente. Juan, con una sonrisa triunfante, ya estaba haciendo llamadas para celebrar su nueva fortuna. Pedro, por su parte, caminaba cabizbajo, perdido en sus pensamientos. «Hey, Pedro», lo llamó Juan antes de subir a su lujoso coche. «Si necesitas ayuda para vender esa vaca, avísame. Quizás pueda conseguirte un buen precio en el matadero local». Pedro sintió una punzada de ira y determinación. «No, gracias», respondió con una calma que no sentía. «Creo que me la quedaré por ahora». Mientras veía alejarse el coche de Juan, Pedro tomó una decisión. No entendía el razonamiento detrás de la elección de su padre, pero estaba decidido a honrar su última voluntad. Cuidaría de esa vaca y descubriría qué había querido decir Antonio con su verdadero valor. Con pasos lentos pero decididos, Pedro se dirigió hacia el pequeño prado donde pastaba su nueva herencia. A lo lejos, pudo distinguir la figura blanca y negra de la vaca,
paciendo tranquilamente bajo el sol de la tarde. «Bueno, amiga», murmuró Pedro al acercarse al animal, que lo miró con sus grandes ojos marrones. «Parece que ahora somos tú y yo contra el mundo. Espero que papá supiera lo que hacía». Mientras acariciaba el suave pelaje de la vaca, Pedro no podía imaginar que este momento aparentemente insignificante marcaría el inicio de una aventura que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron un torbellino de emociones para Pedro. Cada mañana, al despertar en la pequeña casa que había sido su hogar desde la infancia, la realidad de su situación lo golpeaba con fuerza. Mientras Juan se pavoneaba por el pueblo, presumiendo de su nueva riqueza, Pedro se enfrentaba a las miradas de lástima y los cuchicheos de los vecinos. Ahí va el pobre Pedro, escuchó murmurar a la señora Martínez en la plaza del pueblo. Heredar solo una vaca, ¡qué desgracia! Pedro apretó los puños, conteniendo su frustración. No era solo la herencia lo que le dolía, sino la sensación de que su padre lo había considerado menos capaz que Juan. ¿Por qué le había dejado un acertijo en lugar de una parte justa de la hacienda? Una tarde, mientras Pedro ordeñaba a la vaca en el pequeño establo que ahora le pertenecía, Juan apareció, vestido con un traje caro y una sonrisa burlona. «¿Cómo va la vida de granjero, hermanito?», preguntó, arrugando la nariz ante el olor del establo. «Veo que te has adaptado rápido a tu nueva posición». Pedro se irguió, mirando a su hermano directamente a los ojos. «Al menos yo sé trabajar con mis manos, Juan. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo más que firmar cheques?». La sonrisa de Juan flaqueó por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Oh, Pedro, siempre tan noble. Pero la nobleza no paga las facturas, ¿verdad? Cuando te canses de jugar al granjero, mi oferta de comprar esa vaca sigue en pie». Cuando Juan se marchó, Pedro se sentó en un viejo taburete, sintiéndose agotado. Miró a la vaca, que masticaba tranquilamente su heno, ajena a los dramas humanos que la rodeaban. «¿Qué viste en ella, papá?», murmuró Pedro, más para sí mismo que para el animal. «¿Qué secreto guardas que yo no puedo ver?». Esa noche, incapaz de dormir, Pedro sacó una vieja caja de recuerdos de debajo de su cama. Entre fotos descoloridas y cartas amarillentas, encontró un viejo diario de su padre. Lo abrió con cuidado, y un papel suelto cayó al suelo. Era una nota escrita con la letra temblorosa de Antonio en sus últimos días. «Querido Pedro, si estás leyendo esto, es porque has heredado a mi querida vaca. Sé que puede parecer una decisión extraña, incluso cruel. Pero confío en que, de mis 2 hijos, tú eres el único capaz de ver más allá de lo evidente. Esta vaca no es solo un animal, es una oportunidad. Cuídala, observa, aprende. En ella encontrarás la semilla de algo grande. Confío en ti, hijo mío». Las palabras de su padre encendieron una chispa de determinación en Pedro. Quizás no entendía completamente el significado detrás de esta herencia, pero estaba decidido a honrar la confianza que su padre había depositado en él. A la mañana siguiente, Pedro se levantó con el alba, una nueva energía corriendo por sus venas. Mientras ordeñaba a la vaca, observó con atención cada detalle. La textura cremosa de la leche, su aroma rico y complejo, tan diferente a la leche comercial que solía comprar en el supermercado. «Eres especial, ¿verdad?», murmuró, acariciando el lomo del animal. La vaca lo miró con sus grandes ojos marrones, como si entendiera. En los días siguientes, Pedro se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su herencia. Estudió libros sobre ganadería, consultó a veterinarios locales y pasó horas observando a la vaca, buscando cualquier pista que pudiera revelar su verdadero valor. Aunque las burlas de Juan y las miradas de lástima de los vecinos no cesaron, Pedro comenzó a sentir una creciente sensación de propósito. Cada mañana, al ver a la vaca pastando tranquilamente en su pequeño prado, sentía que estaba un paso más cerca de descubrir el secreto que su padre le había confiado. «Te prometo»,
Papá, susurró una noche, mirando las estrellas desde su modesto porche, que no te decepcionaré. Descubriré que quisiste enseñarme con este regalo, cueste lo que cueste. Con esa promesa en su corazón, Pedro se preparaba sin saberlo para un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Una mañana de principios de otoño, mientras Pedro realizaba su rutina diaria de ordeño, notó algo diferente. La leche que caía en el cubo parecía tener una consistencia más cremosa de lo habitual, y su aroma era particularmente intenso y agradable. Intrigado, Pedro decidió probarla directamente. El sabor lo dejó atónito. Era una explosión de matices en su paladar. Notas dulces y herbáceas se entrelazaban con un toque de nuez y un final ligeramente especiado. Nunca había probado una leche así. ¿Qué es esto?, murmuró, mirando a la vaca con asombro. El animal lo observaba con sus ojos tranquilos, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Pedro pasó el resto del día experimentando con la leche. Hizo yogur, queso fresco y hasta un poco de mantequilla. Cada producto tenía un sabor extraordinario, incomparable con cualquier cosa que hubiera probado antes. Emocionado por su descubrimiento, Pedro decidió compartirlo con alguien. Pensó en Juan, pero descartó la idea rápidamente. Su hermano probablemente se burlaría de su entusiasmo por un simple producto lácteo. Necesitaba a alguien que pudiera apreciar realmente lo que había encontrado. Recordó entonces a María, su vecina, conocida en el pueblo por sus deliciosos quesos artesanales. Aunque nunca habían sido cercanos, Pedro sabía que ella tenía un paladar refinado y años de experiencia en la elaboración de productos lácteos. Con el corazón latiendo de anticipación, Pedro llenó una jarra con la leche fresca y se dirigió a la casa de María. La encontró en su pequeño taller, rodeada de moldes y estantes llenos de quesos en diferentes estados de maduración. Pedro. María lo miró sorprendida. ¿Qué te trae por aquí? María, sé que esto puede sonar extraño, pero necesito que pruebes algo, dijo Pedro, ofreciéndole la jarra. Es la leche de mi vaca. Creo que hay algo especial en ella. María, aunque escéptica, accedió a probarla. Al primer sorbo, sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, Pedro, ¿de dónde has sacado esta leche? Te lo dije, es de mi vaca, la que heredé de mi padre. María probó la leche una vez más, cerrando los ojos para saborearla mejor. Esto es extraordinario. Nunca había probado nada igual. ¿Tienes idea de lo que podrías hacer con una leche así? Pedro negó con la cabeza, aún abrumado por la reacción de María. Honestamente, no. Sé que es especial, pero no sé qué hacer con ella. María lo miró con una mezcla de emoción y determinación. Pedro, con esta leche podrías hacer los mejores quesos que este pueblo, incluso esta región, haya probado jamás. ¿Has pensado en aprender a hacer quesos? La idea nunca se le había ocurrido a Pedro. Siempre había visto la elaboración de quesos como algo complicado, reservado para expertos como María. Pero ahora, viendo el entusiasmo en los ojos de su vecina, comenzó a considerar las posibilidades. No sé nada sobre hacer quesos, admitió. María sonrió. Yo puedo enseñarte. Con mi experiencia y esta leche increíble, podríamos crear algo verdaderamente especial. Mientras regresaba a su casa esa noche, la mente de Pedro bullía de ideas y posibilidades. Por primera vez desde la lectura del Testamento, sentía que empezaba a entender el mensaje de su padre. La vaca no era solo un animal, era la llave para abrir un mundo de oportunidades que nunca había imaginado. Gracias, papá, susurró al cielo estrellado. Creo que por fin estoy empezando a ver el verdadero valor de tu regalo. Con una nueva determinación, Pedro se preparó para sumergirse en el mundo de la elaboración de quesos, sin saber que este era solo el comienzo de una aventura que transformaría su vida y la de todo el pueblo.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Pedro. Cada mañana, después de ordeñar a su vaca, se dirigía al taller de María, ansioso por absorber todo el conocimiento que pudiera sobre la elaboración de quesos. María resultó ser una maestra paciente pero exigente. El queso es un arte vivo, le explicaba mientras le mostraba cómo controlar la temperatura de la leche. Cada paso es crucial, desde la pasteurización hasta la maduración. Pedro escuchaba con atención, tomando notas meticulosamente y haciendo preguntas. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro en la granja, ahora aprendían la delicadeza necesaria para manejar cuajo y cortar la cuajada. Los primeros intentos de Pedro fueron, como era de esperar, desastrosos. Su primer queso quedó demasiado ácido, el segundo demasiado blando. «No te desanimes», lo alentaba María. Incluso los mejores queseros comenzaron cometiendo errores. Una tarde, mientras trabajaban en una nueva tanda, María observó pensativa a Pedro. «Sabes, con la calidad única de tu leche, deberíamos intentar crear un queso completamente nuevo. Algo que capture los sabores especiales que tiene». La idea emocionó a Pedro. No solo estaba aprendiendo un oficio, sino que tenía la oportunidad de crear algo verdaderamente único. Pasaron días experimentando con diferentes técnicas, ajustando tiempos de maduración y probando distintas combinaciones de cultivos. Mientras tanto, la noticia de que Pedro estaba aprendiendo a hacer quesos se extendió por el pueblo. Algunos, como el viejo Ramón del bar, se burlaban. ¿El chico de la vaca ahora quiere ser quesero? ¡Que Dios nos ampare! Otros, sin embargo, mostraban una curiosidad cautelosa. La señora González, dueña de la tienda local, incluso se ofreció a vender los quesos de Pedro cuando estuvieran listos. «Siempre es bueno apoyar a los jóvenes emprendedores», dijo con una sonrisa amable. Juan, por su parte, observaba los esfuerzos de su hermano con una mezcla de diversión y desdén. «¿En serio crees que puedes competir con las grandes queserías?», le preguntó un día que se cruzaron en el pueblo. «Estás perdiendo el tiempo, Pedro». Pero Pedro ya no se dejaba desanimar por los comentarios de su hermano. Cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca de descubrir el verdadero potencial de su herencia. Finalmente, después de semanas de pruebas y errores, Pedro y María crearon un queso que los dejó sin palabras. Era un queso semiduro, con una corteza natural de color ámbar y un interior cremoso. Al probarlo, los sabores únicos de la leche de la vaca de Pedro explotaban en el paladar, notas herbáceas, un toque de avellana y un final ligeramente especiado. «Pedro», dijo María con los ojos brillantes de emoción, «creo que lo hemos logrado. Este queso es extraordinario». Con manos temblorosas, Pedro cortó otro trozo. Cada bocado le recordaba a los campos donde pastaba su vaca, a las tardes que pasaba con su padre en el establo, a la esencia misma de la tierra que ahora era suya. «Es perfecto», murmuró, sintiendo que por fin entendía lo que su padre había querido decir con verdadero valor. No se trataba solo de la vaca o de la leche, sino de lo que podía crear con ellas, de cómo podía transformar ese regalo en algo único y valioso. Esa noche, mientras guardaba cuidadosamente los primeros quesos en la cámara de maduración improvisada que habían instalado en su pequeño establo, Pedro se sintió lleno de una esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. «Mira lo que hemos logrado», le dijo a la vaca, que lo observaba con sus ojos tranquilos mientras masticaba su heno. «Y esto es solo el comienzo». Pedro sabía que el camino por delante no sería fácil. Convertir esta creación en un negocio viable sería todo un desafío. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, sentía que tenía un propósito claro, una dirección. Mientras cerraba el establo esa noche, Pedro miró hacia las estrellas, imaginando el rostro orgulloso de su padre. «Gracias por creer en mí, papá», susurró. «No te defraudaré». Con una mezcla de determinación y emoción,
Pedro se preparó para el siguiente capítulo de su aventura, listo para compartir su creación con el mundo. El entusiasmo inicial de Pedro por su nuevo queso pronto se enfrentó a la dura realidad del mundo empresarial. Convertir su creación en un negocio viable resultó ser mucho más complicado de lo que había imaginado. El primer obstáculo surgió cuando intentó obtener los permisos necesarios para vender su queso. La burocracia era abrumadora, y los requisitos sanitarios parecían interminables. Pedro pasó días enteros yendo de una oficina a otra, llenando formularios y enfrentándose a funcionarios escépticos. ¿Una operación de quesos en un establo?, le preguntó un inspector con desdén. Necesitarás hacer mejoras significativas antes de que podamos siquiera considerar darte una licencia. Las mejoras requeridas eran costosas. Pedro necesitaba equipos especializados, sistemas de refrigeración adecuados y reformas en su modesto establo para cumplir con las normas de higiene. Cada presupuesto que recibía era un golpe a su ya escaso capital. Una noche, sentado en su cocina revisando sus finanzas, Pedro se sintió abrumado. Los ahorros que había acumulado trabajando en la hacienda de su padre se estaban agotando rápidamente. ¿En qué me he metido?, murmuró, pasándose las manos por el cabello con frustración. Las dudas comenzaron a asediarlo. ¿Y si Juan tenía razón? ¿Y si estaba perdiendo el tiempo con este sueño imposible? La idea de vender la vaca y buscar un trabajo estable en la ciudad comenzó a parecer cada vez más atractiva. María, notando la creciente ansiedad de Pedro, intentó animarlo. Roma no se construyó en un día, le recordaba. Todos los grandes queseros empezaron desde abajo. Pero incluso el apoyo de María no podía aliviar completamente las preocupaciones de Pedro. El escepticismo de la comunidad no ayudaba. Aunque algunos, como la señora González, seguían siendo alentadores, otros veían su proyecto como una tontería condenada al fracaso. El chico está malgastando la poca herencia que le dejó su padre, escuchó Pedro que comentaba un grupo de ancianos en la plaza del pueblo. Debería vender esa vaca y buscar un trabajo de verdad. El golpe más duro vino cuando Pedro intentó obtener un préstamo del banco local para financiar las mejoras necesarias. El gerente, un amigo cercano de Juan, apenas pudo contener una sonrisa burlona mientras revisaba la solicitud. «Lo siento, Pedro», dijo con falsa simpatía, «pero el banco no puede arriesgarse con proyectos tan inciertos. Tal vez deberías considerar otras opciones». Saliendo del banco, Pedro se encontró con Juan, que parecía haber estado esperando el resultado de la reunión. «¿Qué te dije, hermanito?», dijo con una sonrisa condescendiente. «No todos estamos hechos para los negocios. Mi oferta por la vaca sigue en pie, por si cambias de opinión». Esa noche, Pedro se sentó en el pequeño prado junto a su vaca, sintiendo el peso de la derrota sobre sus hombros. «¿Qué debo hacer?», le preguntó al animal, que lo miró con sus ojos tranquilos. «Debería rendirme». Mientras acariciaba el suave pelaje de la vaca, Pedro recordó las palabras de su padre. «En ella encontrarás la semilla de algo grande». ¿Había malinterpretado el mensaje? ¿O simplemente no era lo suficientemente fuerte para hacer realidad la visión de su padre? Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, Pedro se preparó para tomar una decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Persistir en su sueño contra todo pronóstico o aceptar la derrota y buscar un camino más seguro. La mañana siguiente amaneció gris y fría, reflejando el estado de ánimo de Pedro. Se dirigió al establo, decidido a tomar una decisión final sobre su futuro. Mientras ordeñaba a la vaca, repasaba mentalmente sus opciones, ninguna de las cuales parecía prometedora. Fue entonces cuando María apareció en la puerta del establo, su rostro una mezcla de determinación y preocupación. «Pedro, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. Pedro la miró, sorprendido por su tono urgente. «¿Qué sucede, María?» «He estado pensando toda la noche», comenzó ella, sentándose en un fardo de heno.
No podemos dejar que tu sueño muera así. Ese queso que creamos es demasiado bueno para rendirse. Pedro suspiró, sintiendo una mezcla de gratitud y frustración. Aprecio tu apoyo, María, pero ¿qué podemos hacer? No tengo el dinero para las mejoras, y nadie parece dispuesto a ayudar. María tomó aire profundamente antes de soltar su propuesta. Tengo algunos ahorros. No es mucho, pero si los combinamos con lo que te queda, podríamos tener suficiente para empezar. Propongo que formemos una sociedad, Pedro. Tu vaca, mi experiencia, nuestros recursos combinados. Pedro la miró atónito. María, no puedo pedirte que arriesgues tus ahorros en esto. ¿Y si fracasamos? ¿Y si tenemos éxito? Contrarrestó ella con una sonrisa. Mira, he estado haciendo quesos toda mi vida, pero nunca he probado nada como lo que hicimos con la leche de tu vaca. Creo en este proyecto, Pedro. Creo en ti. Las palabras de María encendieron una chispa de esperanza en Pedro. Por primera vez en días, sintió que tal vez, solo tal vez, su sueño no estaba condenado al fracaso. Tendríamos que trabajar duro, advirtió Pedro. Serán largas horas y sin garantías. María asintió con determinación. Lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Después de una larga conversación, sopesando pros y contras, Pedro y María sellaron su acuerdo con un apretón de manos. La sociedad Quesos del Prado había nacido. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con sus recursos combinados, pudieron comenzar las mejoras necesarias en el establo. Pedro trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, alternando entre el cuidado de la vaca y las tareas de construcción. María, por su parte, se encargó de navegar el laberinto burocrático de permisos y licencias. Sin embargo, su nueva alianza no pasó desapercibida en el pequeño pueblo. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. «Han visto cómo María pasa todo el día en el establo de Pedro», murmuraba la señora Martínez en la panadería. «Siempre supe que esos dos terminarían juntos», comentaba el viejo Ramón en el bar. «Nada une más que el queso y la desesperación». Pedro y María, absortos en su proyecto, apenas notaban los chismes. Estaban demasiado ocupados perfeccionando su receta, diseñando etiquetas para sus quesos y planeando estrategias de marketing. Una tarde, mientras probaban una nueva variedad de queso, María miró a Pedro con una sonrisa. «¿Sabes? Creo que estamos creando algo más que un negocio aquí. Estamos haciendo historia». Pedro asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. «No podría hacer esto sin ti, María. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía». El momento fue interrumpido por el sonido de un coche acercándose. Era Juan, que se detuvo frente al establo con una expresión de curiosidad y desdén. «Vaya, vaya», dijo, mirando las mejoras en el establo. «Parece que alguien ha estado ocupado. ¿Realmente crees que esto funcionará, hermanito?» Pedro y María intercambiaron una mirada de complicidad antes de que Pedro respondiera. «No lo creo, Juan». «Lo sé». Mientras Juan se alejaba, visiblemente molesto por la confianza de su hermano, Pedro sintió que, por primera vez desde que heredó la vaca, estaba realmente en el camino correcto. Con María a su lado y su determinación renovada, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Con el paso de las semanas, Quesos del Prado comenzó a tomar forma. El establo, antes modesto y descuidado, se había transformado en una pequeña pero eficiente quesería. El aroma a leche fresca y queso madurando llenaba el aire, y el sonido de Pedro y María trabajando juntos se había vuelto una constante en la propiedad. Su primer lote de quesos estaba listo para la venta, y la señora González, fiel a su palabra, les había ofrecido un espacio en su tienda. La mañana de la presentación, Pedro y María colocaron cuidadosamente sus creaciones en el mostrador,
con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «¿Y si a nadie le gusta?», susurró Pedro, mientras veían entrar a los primeros clientes. «Les encantará», respondió María con confianza. «Solo espera y verás». Para su sorpresa y deleite, los quesos fueron un éxito inmediato. Los clientes, intrigados por el nuevo producto local, compraban con entusiasmo. Las exclamaciones de placer al probar las muestras llenaron la tienda. «Esto es increíble», exclamó la señora Martínez, la misma que antes había murmurado sobre ellos. «Nunca había probado un queso así». El éxito en la tienda de la señora González pronto llevó a pedidos de otros establecimientos del pueblo y pueblos vecinos. Pedro y María se encontraron trabajando largas horas para mantener el ritmo de la demanda creciente. Sin embargo, con el crecimiento llegaron nuevos desafíos. La producción limitada de leche de la vaca de Pedro ya no era suficiente para satisfacer los pedidos. Necesitaban expandirse, pero ¿cómo? «Podríamos comprar más vacas», sugirió María una noche, mientras revisaban sus finanzas. Pedro negó con la cabeza. «No es tan simple. La leche de nuestra vaca es única. No podemos arriesgarnos a diluir su calidad». Fue entonces cuando Juan hizo su reaparición. Llegó una tarde al establo, con una sonrisa que Pedro conocía demasiado bien, la sonrisa de alguien que cree tener la sartén por el mango. «He oído que tu pequeño negocio está creciendo, hermanito», dijo Juan, mirando alrededor con fingido interés. «Debe ser difícil mantener el ritmo con una sola vaca». Pedro lo miró con cautela. «Nos las arreglamos». «¿Qué quieres, Juan?» «Oh, solo pensé en hacerte una oferta generosa. Estoy dispuesto a comprar tu vaca por el doble de su valor de mercado. Podrías usar ese dinero para expandir tu negocio, comprar más vacas, ser un empresario de verdad». La oferta tomó a Pedro por sorpresa. Era tentadora, especialmente considerando sus necesidades de expansión. Pero algo en la mirada de Juan le decía que había más en juego. «¿Por qué el repentino interés en mi vaca?», preguntó Pedro. Juan se encogió de hombros con falsa indiferencia. «Digamos que he notado el potencial. Además, sería una lástima que no pudieras satisfacer la demanda y perdieras todo por lo que has trabajado». Pedro sintió una mezcla de ira y determinación. Entendió que Juan no estaba ofreciendo ayuda, sino tratando de apropiarse de la fuente de su éxito. «Agradezco la oferta, Juan», dijo Pedro con firmeza, «pero la vaca no está en venta. A ningún precio». La sonrisa de Juan se desvaneció. «Estás cometiendo un error, Pedro. No podrás competir con las grandes empresas por mucho tiempo. Cuando fracases, no vengas a pedirme ayuda». Después de que Juan se marchó, María salió de la trastienda donde había escuchado toda la conversación. «Hiciste lo correcto», dijo, poniendo una mano en el hombro de Pedro. «Esa vaca es especial, y lo sabes». Pedro asintió, pero no pudo evitar sentir una punzada de duda. ¿Había tomado la decisión correcta? La presión de la expansión, la amenaza de la competencia y la tentación de una ganancia rápida pesaban sobre él. Esa noche, mientras observaba a su vaca pastar bajo la luz de la luna, Pedro se enfrentó a un dilema crucial. ¿Cómo podían expandir su negocio sin comprometer la calidad que los hacía únicos? ¿Y cómo podían competir con empresas más grandes que seguramente notarían su éxito pronto? Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, Pedro se dio cuenta de que estaban en un punto de inflexión. Las decisiones que tomaran ahora determinarían no solo el futuro de su negocio, sino también si podría mantener vivo el legado que su padre le había confiado. La visita de Juan había dejado a Pedro inquieto. Sabía que necesitaban encontrar una manera de expandirse, pero no a costa de perder lo que hacía especial a su producto. Decidido a encontrar una solución, Pedro pasó los siguientes días observando atentamente a su vaca,
buscando cualquier pista que pudiera ayudarle a entender qué hacía su leche tan única. Una mañana, mientras la vaca pastaba, Pedro notó algo curioso. El animal parecía seleccionar cuidadosamente ciertas hierbas y flores, ignorando otras. Intrigado, Pedro comenzó a seguir a la vaca, anotando meticulosamente cada planta que comía. Compartió sus observaciones con María, quien sugirió consultar a un botánico local. El profesor Ramírez, un hombre mayor con una pasión por la flora autóctona, se mostró fascinado por los hallazgos de Pedro. Estas plantas, explicó el profesor, señalando varias especies en la lista de Pedro, son muy raras en esta región. Algunas tienen propiedades únicas que podrían influir en el sabor de la leche. Esta revelación fue como una luz al final del túnel. Pedro y María pasaron días investigando estas plantas, descubriendo que algunas eran conocidas por sus propiedades aromáticas y nutritivas. «Esto es», exclamó María una noche, mientras revisaban sus notas. La combinación única de estas plantas en la dieta de la vaca es lo que da a la leche su sabor especial. Pedro sintió que por fin entendía el verdadero valor del regalo de su padre. No era solo la vaca, sino todo el ecosistema que la rodeaba. Con este conocimiento, Pedro y María desarrollaron un plan. En lugar de comprar más vacas, decidieron expandir y cultivar cuidadosamente el prado donde pastaba su vaca, asegurándose de que contuviera la mezcla perfecta de hierbas y flores. El siguiente paso fue convencer a otros ganaderos locales para que adoptaran este método de alimentación. Al principio, hubo escepticismo, pero cuando vieron los resultados en la calidad de la leche, muchos se unieron entusiasmados al proyecto. Quesos del Prado se transformó en una cooperativa. Pedro y María compartieron su conocimiento con otros productores locales, enseñándoles cómo cultivar los pastos especiales y cómo cuidar a las vacas para producir leche de la más alta calidad. Este enfoque no solo permitió aumentar la producción sin comprometer la calidad, sino que también revitalizó la economía local. Pequeños ganaderos que antes luchaban por sobrevivir ahora formaban parte de un próspero negocio comunitario. La noticia del innovador método de Quesos del Prado se extendió rápidamente. Periodistas y expertos en gastronomía comenzaron a visitar el pueblo, fascinados por la historia de cómo una sola vaca había desencadenado una revolución en la producción de quesos artesanales. Un día, mientras supervisaba la expansión de los pastos, Pedro recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Era de uno de los jueces más respetados del concurso internacional de quesos. «Señor Fernández», dijo la voz al otro lado de la línea, «hemos probado su queso y quedamos impresionados. Nos gustaría invitarle a participar en nuestro concurso de este año». Pedro apenas podía creer lo que escuchaba. El concurso internacional de quesos era el evento más prestigioso en el mundo de la quesería. Participar, y mucho menos ganar, podría catapultar a Quesos del Prado a la fama mundial. Esa noche, Pedro compartió la noticia con María y el resto del equipo. Mientras celebraban, no pudo evitar pensar en su padre y en Juan. ¿Qué pensarían ahora de la insignificante herencia? Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Pedro se dio cuenta de que estaban a punto de enfrentar su mayor desafío hasta ahora. El concurso no solo sería una prueba para su queso, sino para todo lo que habían construido juntos. Los meses previos al concurso internacional de quesos fueron un torbellino de actividad en Quesos del Prado. Pedro, María y todo el equipo trabajaban incansablemente para perfeccionar su producto estrella, un queso semiduro que habían bautizado como Estrella del Prado, en honor a la vaca que había iniciado todo. La noticia de su participación en el concurso se extendió rápidamente por el pueblo y los alrededores. De repente, todos querían ser parte de esta historia de éxito local. Los ganaderos de la cooperativa redoblaron sus esfuerzos para producir la mejor leche posible, siguiendo meticulosamente las pautas establecidas por Pedro y María. «Es como si todo el pueblo estuviera haciendo este queso», comentó María una tarde, mientras supervisaban la producción.
Pedro asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Y es por eso que tenemos que ganar. No solo por nosotros, sino por todos los que han confiado en este proyecto. A medida que se acercaba la fecha del concurso, la presión aumentaba. Pedro pasaba noches en vela, preocupado por cada detalle. ¿Sería su queso lo suficientemente bueno para competir a nivel internacional? ¿Habrían subestimado a la competencia? María, notando la ansiedad de Pedro, sugirió organizar una pequeña feria gastronómica en el pueblo como ensayo general. Será una buena manera de probar nuestro queso con un público más amplio y recibir comentarios, explicó. La idea resultó ser excelente. El día de la feria, el pueblo se llenó de visitantes de toda la región, ansiosos por probar el famoso queso que iría al concurso internacional. Pedro y María instalaron un puesto en la plaza principal, ofreciendo degustaciones de Estrella del Prado, junto con otros quesos de su línea. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente hacía fila para probar el queso, y los elogios no dejaban de llegar. Es como probar la esencia misma de nuestros campos, comentó un chef local, visiblemente impresionado. Sin embargo, no todo fue perfecto. Un grupo de críticos gastronómicos, invitados especialmente para el evento, señalaron que aunque el sabor era excepcional, la textura podría mejorarse ligeramente para alcanzar estándares internacionales. Pedro y María tomaron nota de cada comentario, decididos a hacer los ajustes necesarios antes del gran concurso. Trabajaron día y noche en los días siguientes, ajustando el proceso de maduración para lograr la textura perfecta sin comprometer el sabor único. La noche antes de partir hacia la sede del concurso, Pedro hizo una última visita al prado donde todo había comenzado. La vaca, ahora acompañada por un pequeño rebaño que pastaba las hierbas especiales, lo miró con sus ojos tranquilos. «Gracias», murmuró Pedro, acariciando el suave pelaje del animal. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». Mientras observaba el atardecer sobre los campos que ahora simbolizaban no solo su herencia, sino el futuro de toda una comunidad, Pedro sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Mañana enfrentarían su prueba más difícil hasta ahora, pero estaban listos. Con un último vistazo al prado, Pedro se dirigió hacia el pueblo. Era hora de reunirse con María y el equipo para los preparativos finales. El concurso internacional de quesos los esperaba, y Quesos del Prado estaba listo para mostrarle al mundo lo que un pequeño pueblo español podía lograr. El salón de exposiciones del concurso internacional de quesos bullía de actividad. Productores de todo el mundo, desde pequeños artesanos hasta grandes empresas lácteas, presentaban sus mejores creaciones. El aire estaba impregnado de una mezcla de aromas que iban desde el fuerte olor de los quesos azules hasta las notas suaves de los frescos. Pedro y María, vestidos con sus mejores galas, se encontraban frente a su modesto stand. Estrella del Prado ocupaba el lugar central, rodeado de pequeñas banderas españolas y fotos del prado donde pastaban sus vacas. A pesar de su apariencia segura, Pedro sentía que su corazón latía con fuerza. «Tranquilo», susurró María, notando su nerviosismo. «Nuestro queso habla por sí mismo». A medida que el día avanzaba, un flujo constante de jueces, críticos y aficionados al queso se detenía en su stand. Las reacciones eran variadas, pero en general positivas. Muchos elogiaban el sabor único y la historia detrás del queso. «Es fascinante cómo han logrado capturar la esencia de su terroir en este queso», comentó un juez de aspecto serio, tomando notas detalladas. Sin embargo, no todo eran elogios. Algunos críticos señalaban que, aunque delicioso, el queso carecía de la refinación de productores más establecidos. «Es prometedor, pero aún le falta madurez», oyó Pedro que comentaba un experto a su colega. A media tarde, mientras Pedro explicaba el proceso de elaboración a un grupo de visitantes, notó una figura familiar acercándose al stand. Era Juan,
vestido con un traje caro y una expresión de curiosidad en su rostro. «Vaya, vaya», dijo Juan, tomando un trozo de queso. «Parece que el pequeño proyecto de mi hermano ha llegado lejos». Pedro se tensó, preparándose para otro comentario sarcástico. Pero para su sorpresa, después de probar el queso, la expresión de Juan cambió a una de genuino asombro. «Esto es increíble», admitió Juan, con un tono de respeto que Pedro nunca había escuchado antes. «Realmente has logrado algo especial aquí, Pedro». Antes de que Pedro pudiera responder, se anunció que los jueces estaban listos para dar su veredicto final. El salón se sumió en un silencio expectante mientras el panel de expertos tomaba sus asientos en el escenario. Pedro y María se tomaron de las manos, conteniendo la respiración. Habían trabajado tan duro, sacrificado tanto. ¿Sería suficiente? El presidente del jurado comenzó a anunciar los ganadores, empezando por las categorías menores. Quesos del Prado recibió una mención honorífica en la categoría de quesos artesanales, lo cual ya era un logro significativo para su primera participación. Finalmente, llegó el momento del gran premio. Y el queso del año es... El presidente hizo una pausa dramática. Estrella del Prado de España. Por un momento, Pedro creyó haber oído mal. Fue el grito de alegría de María y los aplausos del público lo que lo sacaron de su asombro. Lo habían logrado. Habían ganado el premio más prestigioso del mundo quesero. Subiendo al escenario para recibir el trofeo, Pedro se sentía abrumado. Vio a Juan entre el público, aplaudiendo con una mezcla de orgullo y algo que parecía arrepentimiento. Pensó en su padre, en la vaca, en todo el pueblo que había confiado en ellos. «Este premio», dijo Pedro al micrófono, con voz temblorosa de emoción, «es para todos los que creyeron en un sueño que comenzó con una sola vaca y un prado. Es para mi padre, que vio potencial donde otros solo vieron lo ordinario. Y es para cada persona en nuestro pequeño pueblo que hizo posible este momento». Mientras el salón estallaba en aplausos, Pedro supo que este no era el final de su viaje, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. El regreso de Pedro y María al pueblo fue recibido con una celebración que rivalizaba con las fiestas patronales. Las calles estaban adornadas con banderines, y una gran pancarta que decía «Bienvenidos a casa, campeones del queso», colgaba en la plaza principal. El orgullo y la alegría eran palpables en cada rostro. La victoria en el concurso internacional de quesos no solo trajo reconocimiento, sino también un aluvión de oportunidades. Distribuidores de todo el país, e incluso del extranjero, se pusieron en contacto con Quesos del Prado para hacer pedidos. El desafío ahora era expandir la producción sin perder la esencia que hacía único su producto. Pedro y María convocaron una reunión con todos los miembros de la cooperativa. «Este éxito es de todos», dijo Pedro, «y el futuro también debe ser decidido por todos». Juntos, desarrollaron un plan de crecimiento sostenible. Expandirían gradualmente los pastos especiales, manteniendo un estricto control de calidad. Cada nuevo miembro de la cooperativa recibiría capacitación exhaustiva para asegurar que los estándares se mantuvieran. El impacto en la comunidad fue profundo. El desempleo en el pueblo prácticamente desapareció, ya que la demanda de mano de obra para la producción de quesos y el mantenimiento de los pastos creció exponencialmente. Jóvenes que habían emigrado a las ciudades en busca de oportunidades comenzaron a regresar, revitalizando la vida del pueblo. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de una nueva quesería, Pedro recibió una visita inesperada. Era Juan, con una expresión que mezclaba orgullo y arrepentimiento. «Tenías razón, Pedro», dijo Juan, extendiendo su mano. «Papá sabía exactamente lo que hacía cuando te dejó esa vaca. Yo, lo siento por haber dudado de ti». Pedro estrechó la mano de su hermano, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Gracias, Juan.
¿Quieres unirte a nosotros? Siempre hay espacio para más en la cooperativa. Juan sonrió, asintiendo. Me encantaría. Creo que ya es hora de que aprenda el verdadero valor del trabajo duro y la comunidad. Mientras el sol se ponía sobre los verdes pastos, ahora extendidos más allá de lo que la vista alcanzaba, Pedro reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con una simple herencia. La vaca, que una vez pareció una burla del destino, se había convertido en el catalizador de una transformación que iba mucho más allá de la producción de quesos. Quesos del Prado no era solo un negocio exitoso, era un testimonio del poder de la perseverancia, la innovación y la comunidad. Y para Pedro, era la prueba viviente de que el verdadero valor de una herencia no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que puede tener en las vidas de los demás. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.